noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por continuar con nosotros. En el estudio, el doctor Salvador Arias. Él es asesor de la fracción del partido oficial FMLN en la Asamblea Legislativa y es un opositor a la dolarización. Doctor, fueron ustedes a la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué argumentos usted ha presentado para este recurso de inconstitucionalidad a la dolarización? Muchas personas se dicen, ya pasaron 16 años, ya nos adaptamos al dólar, es la moneda del mundo, es la que tiene el referente. Y entonces, comenzamos a ver aquellos paradigmas que nos dijeron estar dolarizados es mejor. Ahí es donde vamos a hacer más negocios. ¿Cuáles son esos argumentos, doctor? Bueno, todos los argumentos que dijiste no se dieron. O sea, lo que ofrecieron no sucedió. Y nosotros, para no especular, porque ese es el problema que existe. Tú ves aquí que cualquiera dice, no, que aquí va a venir más inflación, que el problema de la inestabilidad de la moneda, pero nadie... Inflación, pero nadie ha hecho un estudio en detalle. Entonces nosotros decidimos, te digo, con mi amigo, hermano, camarada, compañero de partido, Jorge Sol Pérez, que ya murió en 2003, sé que no me pidió ir porque yo no soy católico, ¿verdad? Pero él sí era muy católico y muy creyente. Entonces, puede ser que me estoy oyendo del lado de él. Sí. Entonces, él, ¿cómo se llama? Iniciamos en el 2003, hicimos un primer documento, que lo distribuimos al partido, ¿verdad? De los problemas, el partido tenía una posición clara, antidolarización. Es más, Chafique, cuando fue de candidato a la presidencia, uno de sus compromisos era que iba a desdolarizar el país, porque es absurdo estar dolarizado. Ya nosotros ya teníamos más elementos. Pues ahora lo que nosotros hicimos para este recurso es que estudiamos los 16 años de dolarización. Estudiamos la economía en sus diferentes perspectivas. Buscamos estudios, solo hay un estudio en el Banco Central. Hubo un estudio que hizo nuestro economista, muy bueno también, que murió, Glover, el economista Carlos Glover, que también se murió lastimosamente, un gran cerebro que desperdició nuestro país, que nunca realmente lo acogió. Ahí andaba sin trabajo. Era increíble, un economista con un valor profesional, pero desperdiciado. Por eso se suicidó lastimosamente. Creo que lo decepcionó haber luchado tanto en la vida para que no lo tomaran en cuenta y no pudiera aportarle a su país cuando es lo que él quería. Suicidado. Así es, se suicidó. Entonces, nosotros hicimos un estudio en detalle, ¿verdad? Estudiamos los recursos que te digo que habían impuesto. Vimos las falacias de las contrapropuestas que hicieron la Corte y el Gobierno y la Asamblea Legislativa, y entonces iniciamos un estudio. Este estudio se ha hecho cuando Jorge murió. El trabajo tenía un enfoque, ¿verdad? Pero ya cuando Jorge murió, me puse a pensar y dije yo, no, camarada, yo voy a terminar este esfuerzo que hemos iniciado, porque lo necesita el país, lo necesita nuestro partido, sobre todo lo necesita nuestro pueblo. Y entonces formé un pequeño equipo de apoyo, ¿verdad? Que ahí están mencionados los compañeros, economistas jóvenes, y iniciamos el proceso y cambiamos la estructura. Pero eso ya te expliqué las dos partes, sí. Y la tercera parte es el estudio en detalle de El Salvador. Y establecimos con los abogados, habiendo hecho el estudio económico, hicimos el estudio entonces ya de inconstitucionalidad, utilizando todos los contenidos del libro. Es más, el recurso de constitucionalidad tiene 90 páginas, ¿verdad? Le hemos llevado trabajo, esperamos y le hemos solicitado a la Corte, ¿verdad? Le hemos solicitado que acepte el recurso de inconstitucionalidad y que además suspende el acto reclamado, ¿verdad? Y esperamos que por una vez quizás, los magistrados de la Sala Constitucional realmente trabajen en base a la Constitución y reconozcan la inconstitucionalidad de esta ley, ¿verdad? Porque es perversa. Entonces, todas esas perversidades las establecemos en el libro. Por ejemplo, vamos a comenzar con una. Lo primero que pasó, que es lo grave de esta historia, para que el pueblo sepa,
Porque muchos del pueblo dicen, no, la dolarización ya nos acostumbramos, eso es insostenible primero financieramente. Parte del círculo vicioso del endeudamiento que tenemos es por estar dolarizados. Ahí va a salir el tema. Pero el primer golpe, ¿quién lo recibió? Lo recibió el pueblo. ¿Qué pasó? Cuando convirtieron los colones a dólares, habían dos opciones. Una opción era establecerlo a partir de la tasa de cambio en relación a los bienes transables que les llaman, entre lo que se importa y se importa. Y el otro era comparar el valor adquisitivo de las monedas que iban a transformarse, porque el colón iba a desaparecer y iba a haber el dólar. Entonces tú tenías que usar los precios de paridad. Pero no lo hicieron así. En lugar de hacerlo a partir de los precios de paridad, lo hicieron a partir de los precios de intercambio. Y cuando lo hicieron a partir de los precios de intercambio, el primer golpe que sufrió fue el asalariado. ¿Qué pasó? Si tú tenías un salario de 875 colones el 31 de diciembre del año 2000, el 1 de enero del año 2001, al día siguiente, ya te dieron $100, ya ganabas $100, no ganabas 875 colones, por el cambio que hicieron por los precios de los bienes transables. Si hubieran usado los poderes adquisitivos de las monedas, o sea, los precios de paridad, le hubieran tenido que dar de salario a la gente $220.40 por los 875 colones. Lo que quiere decir que a cada salvadoreño que trabajaba por su salario, le quitaron el poder adquisitivo en su salario de 4.87 colones. Ese fue el primer asalto. O sea, y esto se sigue viviendo, porque tú sigues recibiendo una moneda que no representa los niveles de precios en términos o sea, que no te da el poder adquisitivo para satisfacer tus necesidades. Entonces tú tienes unos salarios subvaluados y por eso es la pobreza de este país y por eso es que la demanda no crece ni va a crecer. Y el poder adquisitivo se ha deteriorado. Está totalmente deteriorado. Allí le pegaron el primer golpe y además, bueno, dice, pero la inflación no ha crecido. La inflación, poquito a poco, pero en la mayoría de los años la inflación en Estados Unidos ha sido menor que la nuestra. O sea que por lo tanto el colón además está sobrevaluado, casi un 10% en todo el periodo, que nos ha quitado competitividad. Entonces, pero lo grave es que todos los salarios en este país siguen siendo unos salarios totalmente subvaluados. Y el pueblo tiene que entender eso, que le están robando con la dolarización. Le están robando 4.78 colones por cada dólar. ¿Y quién es el responsable de eso? Eso es el responsable. ¿Quiénes son? Flores, Heinz, los que hicieron la dolarización. Porque ¿qué es lo que pasaba? Si ellos hubieran utilizado los precios de paridad, ellos no tenían los suficientes dólares para hacer el intercambio. No tenían, ¿verdad? No tenían los suficientes dólares para hacer el intercambio porque al utilizar el cambio de ¿cómo se llama? De los precios de paridad, ellos hubieran tenido que darle, por ejemplo, hubieran tenido que transformar, hubieran necesitado trasladar en los bancos más de $3,000 millones y solo les trasladaron 1,000 y pico de millones de dólares. Ahí está en el libro detallado. Yo no me puedo de memoria todas las cosas, ¿va? Pero aquí está los números pues de detalle. Página 326. En la página 326 tú puedes ver, en primer lugar dice los depósitos. Ese es el primer punto. Sí, señor. Pero ¿cómo se castiga más? Además de los salarios, ¿cómo te castigaron? En depósitos. En los depósitos, por ejemplo, los depósitos que habían transformados a colones eran 5.885.000 millones de dólares, equivalentes a 51.596.4 millones de colones. Eso es lo que existía en depósitos.
Si le hubieran dado la transformación ¿cómo se llama? En base a los precios de intercambio, como se hizo, solo les dieron 5.885 colones. Se transformó en 5.885 millones de dólares, pero debería haberse transformado en 12.971 millones de dólares. O sea que todos los que tenían ahorros, los que tenían valores, los que tenían en cualquier título, títulos de arrendamiento, todo, a esos por cada dólar le robaron exactamente también 4.78 colones de poder adquisitivo. Entonces lo que tú tenías que te permitía comprar, por ejemplo, 20 cosas, ya solo te permitía comprar 7 cosas. Entonces fue un saqueo. Entonces, ese es el segundo. O sea, fíjate que dice aquí, los deberían de haber convertido los ahorros en 12.971 millones de dólares y no en los 5.885 millones. Ese es el segundo robo. El tercer robo, en segundo, es que la misma Banco Central, los billetes en circulación que habían en ese momento, equivalían a 435.7 millones de dólares, ¿verdad? O sea, 3.812 millones de colones. Que se deberían haber utilizado el tipo de cambio desde la metodología de los precios de paridad. Esos la población habría recibido el equivalente de 960 millones de dólares. O sea, por los dólares en circulación. Sí, sí. Los 435 que había a la población cuando fue a cambiar al banco, en lugar de darle 960 millones, solo les dieron 524 millones. Tercer asalto. Sí. Bueno, como verás, la población ha sido impactada negativamente, pero como es un impacto macroeconómico en toda la población, es por eso que la economía entra en un proceso de recesión. Si en el 2006 la economía estaba en recesión, 2008. El 2006 cambió, manipularon la estadística macroeconómica y aparecía como que crecía el país no había crecido, estaba en depresión, pero la escondieron la depresión. O sea, en síntesis, fíjate, la pérdida de los salvadoreños fue de más de 7.610 millones de dólares perdieron los salvadoreños. ¿En qué? En términos de que sus ahorros se los subvaluaron, en que sus ¿cómo se llama? La sobrevaluación del los billetes en circulación se los subvaluaron. Entonces le robaron al pueblo 7.610 millones de dólares. Eso es lo que le robaron. De entrada. Ese es el costo de entrada de la población. Eso no tiene que ver nada con las reservas. No, ya vamos a llegar a eso. Pero aparte de eso, ¿qué más fue el costo de la dolarización? ¿Verdad? Fíjate, la privatización de las reservas le costó a nuestro país 3.190.6 millones de dólares. ¿Más 7.000? Más 7.000. Entonces aquí tengo la suma, 3.159.3 más 7.610, la dolarización le costó a este pueblo 10.769.9 millones de dólares. Y eso nunca lo ha dicho nadie, porque nunca se ha hecho el estudio. ¿Cómo me va a defender a mí Heinz o cualquier economista que la dolarización fue positiva? Si lo que hizo fue empobrecer más al pueblo y llevar a la economía a una situación de tendencia recesiva. Por eso no hay inversión. Si la demanda está caída, le quitaste poder adquisitivo a la gente. Entonces, no había capacidad de compra, se redujo drásticamente la capacidad de compra del país. Entonces, estas son unas de las cosas que tú puedes ver en detalle, hay que analizarlos ahí, ¿verdad? Puedes analizarlos ahí. Una primera conclusión es que lo que falta por pagar de intereses si el BCR hubiera financiado con los recursos. Entonces, mira, ¿qué pasó? Si Cristiano no hubiera cometido el abuso que cometió en 1990 de prohibirle al Banco Central que le diera préstamos al Estado,
Antes el Banco Central le prestaba al Estado y le cobraba los costos operativos, un 1% o 1.5%, ¿verdad? Pero entonces Cristiani obligó al Estado a que le solicitara préstamos a la banca privada, porque él ya estaba programando que iba a privatizar los bancos, que se iba a quedar con un banco, y los 4 grandes grupos de familias que se quedaron con los bancos se hicieron multimillonarios, en parte porque le están financiando al Estado de manera onerosa, a altos intereses. Entonces, aquí hay un cálculo, por ejemplo, de los eurobonos. Okay. Si los eurobonos no tenían que haber existido, porque los letes, el Banco Central le hubiera dado al Estado los letes, se los volvía a prestar, o se los convertía en préstamos de más de mediano plazo, ¿verdad? Así como los convierten, que los mandan a 30 años al exterior. Pero, ¿cuánto ha pagado de intereses solo por los letes el Estado? Por todos los eurobonos que han tirado. El total de intereses que se ha pagado son 9.312 millones de dólares por las altas tasas de interés que se pagan, ¿verdad? 7.35, 7.5, 8, 5, 7, 6, o sea, altas tasas de interés. Doctor, ¿es todo ese dinero que me está hablando? Bueno, te estoy hablando, sí. Pero ¿qué hubiera pasado si el Banco Central le hubiera prestado al Estado eso como parte de su política monetaria? Okay. Solo hubiera pagado intereses, ¿sabes cuánto? 1.266 millones de dólares. O sea que el Estado se hubiera economizado 8.000 millones de dólares. No estamos hablando en el aire, señor. Son los números oficiales de este país. O sea que si tú le sumas a los 10.000 millones de dólares que le costó de entrada al pueblo salvadoreño en este país la dolarización, le sumas los sobreintereses que han pagado solo por los eurobonos el Estado, que son 8.000 millones de dólares, está hablando casi de 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede este país no estar en crisis? Es que no tiene salida dolarizado. Además de eso, ¿qué pasó? Como estos eurobonos son caros, el Estado ya no podía tener letes y los eurobonos, y cualquier endeudamiento del Estado para otros proyectos tenía que venir en dólares del extranjero. Entonces la deuda creció y creció aceleradamente, y el servicio de la deuda es increíble, ya te lo voy a decir más adelante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entramos en un círculo vicioso de endeudamiento. Por eso que yo les insisto, la única salida de la deuda es declararnos en incapacidad de pago. Si tú combinas el regreso del Colón, ya lo vamos a ver, al final te digo las 4 medidas que yo veo. Entonces tú tenemos aquí el tema, después el tema de la deuda, fíjate, aquí está el tema de la deuda. Tú tienes la deuda en El Salvador es un escenario no dolarizado. ¿Qué pasaría? Fíjate, el primer efecto positivo de dolarizarnos. Si nosotros no nos hubiéramos dolarizado, la deuda externa de la banca multilateral o deuda bilateral, que ahora es 8.000 millones, hubiéramos pasado nosotros a reducir drásticamente la deuda. Y la deuda ahora, que es casi 18.000 millones de dólares, pasaría a ser 8.000 millones de dólares. Porque toda la deuda interna la conviertes a colones. De acuerdo. Y si el Banco Central tiene política monetaria, es un problema ya de política monetaria interno. Y te voy a dar un ejemplo de esto, para que no crean que estoy hablando locura. Japón es el país más endeudado del mundo. Está endeudado en 250% de su PIB. Ha tirado papeles el gobierno. ¿Y por qué no a Japón no le reclaman y no dicen tan locos? Porque los japoneses tienen deuda en yens. Y es un problema de política monetaria interna, no como nosotros. Nosotros tenemos un problema de dependencia de flujos externos para poder pagar la deuda, pagar intereses y pagar principal y cada vez endeudarnos más, y no tenemos salida. De acuerdo. Eso el Fondo Monetario Internacional lo ha establecido claramente, que este país no tiene salida. El 2024 nosotros vamos a tener una deuda más o menos de 24.000 millones de dólares, creo que dice. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Ya se nos está terminando el tiempo. Amigo teniente, no le cambie, regresamos. Todavía tenemos que ver sobre la responsabilidad que pueda tener el actual ministro de Hacienda en torno a la política fiscal del país. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el licenciado Carlos Cáceres?
en torno a poder mantener este proyecto del gobierno. Volvemos. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Si no hubiera sido que el gobierno nos hubiera tomado en cuenta, esta casita no la tuviéramos. Pues yo me siento contenta por tener mi casita, porque nunca había recibido una cosa así. Mi vida era muy pobre en mi casa que tenía, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios y al gobierno, pues que nos ha ayudado a hacer estas casitas, ¿verdad? Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. 3 años. Mi país unido avanza. Lo nuevo en El Salvador. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web orbitafm.com.sb. En Dailymotion como Órbita FM y en tu radio con el mejor sonido y mayor cobertura por el 95.3. Órbita FM, la radio que se ve.